Y este es un punto muy importante, pero hay que avanzar. Y entonces, la gran atracción del cielo, el punto central y lo más maravilloso del cielo no es el lugar per se, sino la persona del Señor Jesucristo, nuestro Dios mismo, donde dice entonces, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y claro que será un lugar glorioso y maravilloso, más allá de lo que cualquier vocabulario pudiera describir. Pero ahí tendremos la presencia del Señor. Eso será todo para nosotros. Entonces, ese es el segundo gran punto. Necesitaban entender sus objetivos celestiales. Y dirá más al respecto de esto a medida que avanza el discurso. Y hay que sacar de vuestras mentes la tierra, les dice Cristo. Quítense esa idea de la tierra, de la mente, perdón. Y mi misión no es terrenal, sino celestial. Mi propósito y causa son celestiales. Y entonces después el tercer gran remedio al respecto de la deficiencia del entendimiento de los discípulos es el siguiente. Necesitaban entender su obra. No estaban entendiendo que él iba a morir. Y mucho menos entendían por qué iba a morir. Entonces él pone delante de ellos una especie de enunciado que está diseñado para hacerles pensar y sí, para hacerles pensar. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y ese es el problema, de hecho. Ellos no sabían, no podían entenderlo. Pensaban que él estaba yendo a un lugar, no a morir. Y esto es para poderles ayudar. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Y Tomás dice, ¿cómo? Y Tomás habla y le representa a todos. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y aquí tenemos el tercer gran remedio. Y aquí tenemos el tercer gran remedio para sus limitaciones. Versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es lo que necesitaban saber. Su obra dice, yo soy el camino. Tomás, Pedro, todos vosotros, todas vuestras vidas habéis pensado que el camino es los sacrificios en el templo. Y habéis traído vuestros sacrificios por lo menos de forma anual, tal vez 3 veces al año al templo de Jerusalén. Y los sacrificios han sido ofrecidos, los símbolos del perdón, y en vuestros corazones, por así decirlo, habéis puesto el pecado en la ofrenda, y el pecado ha sido removido. Pero vosotros sabéis que ese no era el camino. Los sacrificios eran solamente símbolos de algo misterioso que Dios haría para poder quitar el pecado. Dice, yo soy el sacrificio. Juan les había dicho, Juan el Bautista, 3 años antes, les había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ya se les había olvidado. Dicen, yo soy el camino. Los sacrificios no son el camino. La adoración del pueblo de Dios en tiempos antiguos era solamente para ese tiempo presente de aquel entonces. Pero eso no era eficaz, eso no era efectivo, era solamente un símbolo. Eso no lograba nada, no lograba el lavamiento de los pecados, ni tampoco el perdón del alma. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Y es que no entendían esas palabras. Y él se las explicó más claramente a medida que avanzaba el discurso. Pero esta es la tercera necesidad que tenían. Necesitaban entender su obra, que Él cumple los sacrificios. Él es el verdadero sumo sacerdote, el mediador verdadero, que está entre Dios y los hombres. Él es el templo, si tú quieres. El templo sería destruido. En el año 70 después de Cristo fue destruido. Cristo ya se los había dicho.
Les había dicho que el templo no permanecería, su cuerpo sería el templo. Es decir, Él iba a ser el mediador entre Dios y los hombres. Yo soy el camino y la verdad. Claro, Cristo es la verdad personificada. Es la razón por la cual todas las cosas son, y Él es la verdad detrás de la adoración antigua judía. Todos los tipos y las sombras, todos los símbolos de adoración señalaban. ¿A quién señalaban? Pues me señalaban a mí, les dice Cristo. Yo soy la verdad, la realidad, y todo lo que os diga es verdad, y toda promesa que os haga es verdad. Venid a mí, buscando perdón, buscando vida. Yo cumpliré esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, necesitáis nueva vida, así como ya lo había explicado a Nicodemo. Desde el principio del Evangelio de Juan, necesitáis volver a nacer, para que vuestro espíritu sea vivificado, sea convertido, para que se relacione con Dios, para que podáis orar con Él y caminar con Él. Yo soy la fuente de esa nueva vida, dice Cristo. Yo soy el camino, yo sufriré y moriré por pecadores. Yo soy la verdad, el cumplimiento de todas las promesas y profecías de antaño. Yo soy la vida y os daré vida eterna y os traeré, os pondré en contacto con el Dios vivo. Entonces los discípulos necesitaban eso, necesitaban entender su obra. Y después hubo un cuarto punto. No solamente tenían que entender su obra, sino que el Señor ahora hace un enunciado que una vez más está diseñado para poder ayudar a los discípulos. Y así hace. Se repite la técnica. Versículo 7. Si me conocieseis, si me hubieseis conocido, también a mi Padre conoceríais, habierais conocido. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y los discípulos estaban sorprendidos. ¿Qué es esto? Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y esta vez es Felipe el que lo dice. Y él hace la pregunta. Y representa los pensamientos de todos los discípulos. Versículo 9 o versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Porque no entendemos lo que estás diciendo. Concédenos una teofanía, una aparición de Dios, del Padre. Si tan solo pudiéramos ver al Padre, estaríamos satisfechos. Creeríamos cualquier cosa, mucho más profundamente de lo que tú nos dices. Él mordió el anzuelo, si tú quieres. Y es que no entendían completamente que Cristo era prácticamente el Padre. Porque Él es Dios, es igual al Padre. No entendían el estatus de Dios, perdón, de Cristo. Sí, es una persona separada al Padre, absolutamente distinta, compartiendo la misma esencia divina, siendo un Dios, pero Él era una persona diferente, distintiva dentro de la deidad, compartiendo todos los pensamientos y valores y conocimiento, pero no lo entendían. Entonces Él puede decir, si me conocieseis, y verdaderamente no tenía ninguna excusa. Ellos habían visto los milagros, habían visto su carácter sin pecado, se habían dado cuenta que él conocía todas las cosas, que él podía leer sus pensamientos, que él era todopoderoso, era invencible. Y con toda certeza, él se describió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y vemos en el libro de Daniel que ese es un título divino, es una descripción de Dios. Y aún así, ellos todavía no lo entendían por completo. Decían, creemos que tú eres el Hijo de Dios, pero de alguna forma pensaron que era muy diferente, que no era exactamente Dios. Si me conocieses, si me hubieras conocido, también habrías conocido a mi Padre, también conocerías a mi Padre.
Y entonces se hace este tercer punto, el que tenían que entender profundamente y completamente su verdadera deidad, su completa deidad, perdón. Es decir, que Él era Dios, así como el Padre es Dios. Y también el Espíritu Santo es Dios. Entonces la respuesta de Cristo, versículo 9. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿No me has conocido? ¿Acaso no has reflexionado al respecto de estas cosas? ¿Acaso no has obtenido las conclusiones obvias? ¿Acaso no has pensado al respecto de esto? ¿Acaso no te has maravillado y no te has sorprendido ante estas cosas y no has visto tu gran privilegio de que eres un discípulo de la segunda persona de la deidad? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si Cristo tan solo hubiera sido un hombre falible, pues se hubiera sentido con gran dolor, aflicción, pero claro, estoy hablando tonterías porque Él es Dios, Él es perfecto. Y entonces Felipe recibe esta paciente o gentil, perdón, paciencia de parte de Dios. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Tanto que las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre y yo somos exactamente lo mismo, pensamos exactamente lo mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Son iguales, son divinos, son diferentes, y aún así son lo mismo. Versículo 11. Felipe dice, perdón, le dice él a Felipe, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra forma, de otra manera, creedme por las mismas obras, lo cual no significa creedme solamente por nuestra misión. Dice, creedme viendo la evidencia, creedme viendo esa evidencia. Habéis visto obras maravillosas. ¿Cómo explicáis esas cosas? ¿En qué estáis pensando? Con toda certeza entendéis que estáis observando un poder divino. Y esa es la necesidad de entender no solamente su obra, sino entender quién era Él, su verdadera naturaleza. Y después, si podían entender eso, versículo 12, entonces podían recibir su gran tarea y comisión. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Podían recibir esa comisión, la comisión suprema de hacer las obras de Cristo, en vez de Él, en lugar de Él, siempre que entendiesen primero la necesidad de la fe. Punto número 2, el objetivo celestial, es decir, que Él vino a ser un Salvador eterno celestial, no un Mesías terrenal. Punto número 3, si ellos podían entender su obra en la cruz del Calvario, es un cumplimiento de todos los sacrificios, es el camino, la verdad de la vida. Y punto número 4, si ellos de verdad podían entender su estatus, es decir, que Él es Dios igual al Padre, miembro de la deidad eterna. Si podían entender esas cuatro cosas, podían ser instrumentos en las manos de Dios, podían ser usados por Dios como sus representantes en la tierra. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que aferrarnos a esas cuatro cosas. Y en los capítulos 15, 16 y 17, o más bien 15 y 16, se explican mucho más antes de que termine el Señor con esa gran oración. Si podemos entender siempre, en toda situación, la necesidad de que ejercitemos fe y confiar en Él, si podemos entender el objetivo celestial. Y hace tiempo, cuando el Evangelio se pudo proclamar en Europa del Este libremente,
En la década de 1990, y la persecución terminó en los países de Europa del Este, y los países estuvieron abiertos a tener ayuda extranjera, y las iglesias occidentales enviaron fondos para ayudar a los creyentes, pues algunas iglesias, no todas, en absoluto no, solamente algunas iglesias se construyeron como palacios, si tú quieres. Algunas de las iglesias, no todas, que fueron construidas en Europa del Este, en diferentes capitales y lugares, a manos de personas que fueron valientes, sufriendo la persecución terrible de antes. Algunas de esas iglesias eran fantásticas por su tamaño, por su apariencia, eran como una especie de catedral bautista, eran cosas magníficas, con fondos occidentales. No fue así, en todo caso, afortunadamente, y es que las personas se dejaron llevar, como si estuvieran diciendo, aquí es donde vamos a hacer un gran impacto con este gran edificio. Somos la iglesia de Cristo y debemos hacer todo de forma cara y maravillosa, algo que se pueda ver, algo que se pueda admirar. Se habían olvidado de la lección de la enseñanza. Primero, el ejercicio de la fe es vital. Después, punto número 2, Cristo ha venido con un propósito celestial, no uno terrenal. Este es solamente un ejemplo. Y podemos apartarnos incluso de estas cosas básicas, pero no estamos aquí para que nos vaya súper bien en la tierra. Y algunos cristianos, si pueden pagarlo, se compran la mejor casa, los mejores coches y tienen un estilo de vida muy elevado. No tienen un estilo de vida razonable, claro que no, sino exagerado. Y compran todo lo que sea caro y lujoso y no y dejan de lado la verdad de que no estamos en esta tierra para que nos vaya de forma espléndida, sino que estamos aquí para poder buscar a los elegidos para la gloria eterna, para apoyar y expandir la obra del Evangelio. Entonces estas enseñanzas avanzan. Primero que nada, la fe tiene que ser ejercitada y nunca debemos dejar de lado el objetivo celestial de Dios, eso es todo. Punto número 3, nunca debemos dejar de lado que la obra de Cristo es crucial a todo, su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario. Todo sermón evangelístico tiene que tener al Evangelio presentado, eso es fundamental, es central a nosotros. Constantemente nos reunimos, como haremos esta mañana para la cena del Señor. Ese es el fundamento en el que estamos. Es el corazón de todo. Y punto número 4, su estatus. Nunca debemos olvidar a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Él es Dios. De forma eterna todo lo sabes, todopoderoso. Es igual con el Padre. Nunca debemos olvidar su estatus. Después podemos llevar a cabo la gran comisión. Versículo 12, con esto termino. Él dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Y de hecho los discípulos iban a continuar con su ministerio de sanaciones. Los milagros de sanar que los discípulos obraron en los primeros años de la iglesia cristiana, en esos años fundamentales, eran autentificaciones para los discípulos. Les autentificaban, mostraban que eran genuinos. Y las personas sabían, y en particular a los judíos, sabían que verdaderamente habían visto al Señor resucitado, su testimonio era verdad. Ellos pudieron hacer incluso sus obras de sanación, de sanidad, pero claro que esas obras terminaron con ellos cuando ellos murieron. Las sanaciones ahora solamente las hace Dios respondiendo a nuestras oraciones. Nadie tiene un poder individual para sanar porque los apóstoles ya pasaron. ¿Y cuáles son estas grandes obras? Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Y las grandes obras continúan hasta este día. ¿Y cuáles son esas grandes obras? Estas obras mayores, pues la sanidad espiritual, la conversión del mundo. Cristo obraba, gentiles fueron bendecidos, claro, pero sobre todo Cristo obró entre los hijos de Israel, y los discípulos obrarían más allá de los hijos de Israel.
llegaría hasta los samaritanos ellos y a todo el mundo gentil. Entonces serían mayores obras. La iglesia sería extendida de forma internacional a toda nación bajo el cielo. Y las personas serían convertidas. Dice, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, obras de conversión, donde los judíos y los gentiles serán salvos, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo lo relacionado con la obra de la misión evangelística, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No cometas el error de sacar estos dos versículos, el 13 y el 14, sacarlos de su contexto. Y no imagines que puedes pedir lo que quieras, cualquier cosa que te guste, o cualquier cosa que yo quiera. Más bien esta gran promesa de asegurarnos de que tendremos una respuesta a nuestra oración en todo sentido se da en el contexto de que ellos estaban llevando a cabo la obra de Cristo. Es para las almas y la misión. Por eso, esta promesa tan amplia se hace con eso en mente. Entonces, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, a medida que hacéis las grandes obras de la misión de Cristo. Y aquí tenemos entonces esos 4 remedios para las deficiencias y limitaciones de los discípulos. La necesidad entonces de ejercitar la fe, la necesidad de que mantengamos presente el objetivo celestial, es una misión celestial, la obra de Cristo, su sufrimiento y muerte y su ofrecimiento de una obediencia perfecta por nosotros es central. Y su estatus debe ser entendido, el que Él es verdaderamente Dios y hombre, igual al Padre. Esos eran los 4 enseñanzas y comencé diciéndolo. Este es un orden lógico, está ordenado esto, es secuencial. Y tenemos entonces la paciente enseñanza de Cristo para sus discípulos y la reproducción perfecta de ello a manos del apóstol Juan en el Evangelio de Juan. Y después él avanza y explica más en ese contexto íntimo de la cena del Señor.